esta temática surgió a partir de una solicitud que hace el Ministerio de Obras Públicas de que se le done este terreno que está en el bosque Los Pericos. Básicamente lo que el Ministerio de Obras Públicas quiere hacer, no sé si ustedes han visto estas rampas que están ahí en la Jerusalén, que ahorita es prácticamente un trébol de 3 hojas y le falta la cuarta hoja, que sería la cuarta rampa, ¿verdad? Entonces quieren hacer esa cuarta rampa. Es un proyecto de $4 millones y para eso necesitan este espacio, que son creo alrededor de 17,000 metros cuadrados, si no me equivoco, que la mitad le pertenece a Antiguo Cucatlán y la mitad le pertenece a San Salvador. El expresidente Funes quiso hacer esto en 2012, no tenía la correlación en las alcaldías. Luego, en el gobierno del expresidente Sánchez Serén, se declara área protegida toda la zona, y ahora que ya el ministerio nuevamente pues que el gobierno tiene la correlación en las alcaldías de Antiguo Cucatlán y de San Salvador, solicitan 2 cosas. La primera es la desafectación del inmueble. Eso quiere decir que al ser un inmueble en calidad de área protegida, las municipalidades le deben pedir esta desafectación al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, son básicamente 2 pasos. Primero se pide la desafectación y eso tiene que pasar por Consejo Municipal. Si el Consejo aprueba pedir la desafectación y el Ministerio la entrega, entonces se procede a hacer otra votación para hacer la donación del inmueble. Yo me di cuenta de esto cuando en agenda, hace un par de semanas, llegó el tema de la desafectación. Teníamos que votar por desafectar, es decir, teníamos que votar por básicamente pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que esta área ya no fuese considerada un área protegida. Algo importante a rescatar ahí es que el área es protegida no solo por su ecosistema, sino que también porque es una zona de recarga hídrica. No específicamente el lugar que están buscando talar, pero obviamente en cualquier zona de recarga hídrica, mientras más árboles hay alrededor, pues mejor funciona la zona de recarga hídrica. Entonces, cuando salió el tema de la desafectación, habían 3 temas que a mí me preocupaban. El primero era que en el informe, en el estudio técnico que presentó la alcaldía le presentó al Consejo Municipal un estudio técnico para ver la viabilidad de la obra y para hacer observaciones ambientales, estructurales, etcétera, etcétera. Y una de las observaciones que hacía el estudio técnico de la alcaldía era que no había un detalle de cuántos árboles iban a ser talados, y tampoco había un detalle de las obras de mitigación que se tendrían que realizar a partir de esta nueva obra. Entonces, en ese momento, yo pues decidí, al final, justo antes del consejo, nos dieron el dato de cuántos árboles iban a talar, que en un primer momento eran 450 árboles, pero no se indicó un plan de reforestación, no había plan de mitigación. Entonces, en ese momento, mi voto fue en contra. Y, de hecho, junto a otros concejales, logramos detener la propuesta en ese momento, porque no tuvieron los suficientes votos como para hacer la desafectación. Luego de ese voto en contra, a mí se me acercaron representantes del Ministerio de Obras Públicas para que yo les pudiera expresar cuáles eran mis preocupaciones y ver cómo lo podíamos resolver. Lo primero que les dije era que buscáramos una forma de reducir la cantidad de árboles que se tenían que talar, y ellos, a partir de unas readecuaciones que hicieron, lograron reducir el número de 450 árboles a 280 árboles. Es una reducción alrededor del 35% en la tala de los árboles que se iban a hacer. Segundo, les pedí que presentaran un plan de reforestación, preferiblemente en la misma área, porque siempre que se talan árboles se afecta el ecosistema, por supuesto, pero creo que una forma de mitigar eso es haciendo la reforestación en un área cercana, por lo menos, a la que has deforestado. Obviamente la afectación siempre va a estar ahí, pero entiendo que esa es una forma de minimizarlo. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo con eso y logramos el compromiso de que van a plantar 10 árboles por cada árbol que esté talado. Entonces, por estos 280 árboles, ellos van a plantar 10 en zonas aledañas. Yo les puedo compartir después un detalle gráfico de cuáles son las áreas que ellos van a reforestar. Y por último, presentaron los planes de mitigación que tenían pendientes. Ya con todo eso, con reducir la cantidad de árboles, ya con un compromiso tangible en cuanto al tema de reforestación y con planes de mitigación presentados, el Consejo votó por unanimidad a favor de hacer la desafectación del terreno. Obviamente para mí lo ideal hubiese sido no tener que talar ni un solo árbol. Yo creo que el espino ya no da para que se le tale un árbol más. Pero la realidad es que yo no tengo en este momento
la correlación política dentro del Consejo Municipal como para detener este tipo de obras. Lo mejor que yo podía hacer era tratar de utilizar el poco tiempo que logramos pero que logramos obtener con los votos en contra y con la abstención la primera vez, para garantizar que las condiciones por lo menos fueran un poquito mejores. Pero si yo me hubiese puesto en un plan de hagan lo que hagan, voy a votar en contra, lo que hubiese pasado es que hubiesen cortado los 450 árboles, hubiesen hecho el plan de reforestación que ellos hubiesen querido y no hubiesen presentado obras de mitigación y la obra se hubiese hecho. Entonces eso es importante para mí explicarlo, porque hay mucha gente que me dice, pues sí, se lograron estas cosas, pero al final igual está votando a favor de la tala de árboles. Y yo entiendo eso, pero también para mí es importante que la gente entienda que logré más sentándome y dialogando y tratando de llegar a este consenso de lo que pude haber hecho si hubiese simplemente votado en contra, porque como les digo, si ese hubiese sido el caso, lo que hubiese pasado es que no hubieran presentado obras de mitigación. Mira, o sea, va a tener el impacto ambiental que creo yo que cualquier proceso de tala tiene en estos ecosistemas, ¿verdad? Y es que es obviamente un impacto para la flora y para la fauna del lugar. Los árboles, aun por más que se haga una proporción de 10 árboles plantados por cada árbol talado, estos árboles se tardan pues, en crecer y en florecer. Se minimiza, aunque sea pequeño, pero igual, ¿vea? Se minimiza la capacidad que la zona tiene de absorber recursos hídricos, y creo que eso ambientalmente, pues, eso sería. Y por supuesto que estas cosas, y fue algo que yo dije en el consejo en su momento, siempre contribuyen a que la ciudad se vaya haciendo cada vez más vulnerable. Conforme no estoy, porque como te digo, para mí lo ideal hubiese sido que la tala no sucediera. Sin embargo, con los acuerdos que logramos, sí me siento conforme, en el sentido de que creo que va a haber un esfuerzo de reforestación proporcional a ninguno de los árboles que se van a talar. De los 280 árboles que se van a talar para el proyecto, son árboles que están en riesgo o en peligro, o especies especiales, valga la redundancia. Entonces son árboles que de tipificaciones que se pueden pues volver a plantar. Y con el tema del tiempo en el que eso se va a hacer, ellos han acordado a que todos los árboles tienen que estar plantados en un periodo de menos de un año, si no me equivoco, luego de iniciada la obra, o luego de finalizada la obra. Y obviamente ellos tienen que pues darle seguimiento, porque no solo es plantar los árboles, es darles cuidado, es asegurarse que crezcan bien y todo eso. Así que en ese sentido, pues sí, quedé satisfecho. Yo creo que son demasiado permisivas, y no solo en el tema regulatorio que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, sino que en el tema regulatorio que le compete a las alcaldías y a los PAMs. Creo que los requisitos, por ejemplo, para entregar permisos de construcción en áreas que ya están bajo una enorme cantidad de estrés hídrico, siguen siendo demasiado permisivos. De hecho, una de las propuestas que yo busco hacer eventualmente desde el Consejo Municipal es un poco poder establecer criterios más rigurosos, sobre todo a la hora de entregar permisos de construcción, que es una de las cosas que le corresponde a la alcaldía según el Código Municipal. Creo que más allá también del hecho de que las leyes son muy permisivas y no están al día con las exigencias y las situaciones que el país enfrenta en temas de materia ambiental, siento que la conversación en cuanto a la ciudadanía no tiene la importancia que debería de tener. Creo que a la gente no le importa el medio ambiente tanto como le debería de importar. Creo que a nuestras generaciones, y digo nuestra porque yo tengo 24 años, pues nos preocupa un poco más y es un tema prioritario, pero no estamos realmente teniendo una conversación de país acerca de la situación de estrés hídrico en la que se encuentra El Salvador, acerca de la crisis de deforestación que hay en el país. Como tú me decías, creo que hay muy poco entendimiento de qué implican realmente a corto y a mediano plazo todas estas cosas, y eso para mí es parte de un patrón más amplio en el que siempre hemos vivido en este país, y es que la gente que toma decisiones
y que inicia estas conversaciones vive tan rodeada de privilegios que a veces ni siquiera se pone a pensar en las consecuencias que este tipo de acciones sistemáticas y estructurales tienen, por ejemplo, en las comunidades más vulnerables de ciudades como San Salvador. A lo que voy con esto es que la gente que toma las decisiones siempre tiene agua en su casa, siempre tiene un pedacito ya sea de jardín o un balconcito para tener aire fresco, es decir, no les termina, o por lo menos no se dan cuenta de lo que les termina de afectar, pero hay gente, por ejemplo, en la comunidad Nueva Israel que no puede llover 3 días seguidos porque se inundan las casas y es un desastre, y esto tiene que ver con todo el tema medioambiental. Entonces sí, es un tema de tener leyes un poco más rigurosas y más coherentes con la situación, con la crisis medioambiental que estamos viviendo, pero también es un tema de ciudadanía, exigir y presionar para que los gobernantes se tomen esto un poco más en serio, como la crisis que realmente es.